Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En la sección te traigo otro videojuego independiente. Vamos a por el episodio número 135. Soy Jan Ochoa y juego juegos independientes. Pero también quiero traer nuevas cosas al canal. Por lo tanto, te voy a mencionar que en mi lista donde me mandan las peticiones para que juegue sus juegos, ahorita tengo 7 juegos restantes, ¿ok? Pero 3 juegos que me mandaron. Uno no recuerdo bien de quién era, pero es de Bitmain Studio. Me mandó un juego. El programa que, bueno, el formulario que yo tengo distingue los enlaces que me mandan. Si no incluye Play Store o itch.io y cosas de ese estilo, o sea, ciertas páginas oficiales, no me va a llegar el enlace, ¿ok? O sea, si es de un tercero para que descargue solo el archivo, no me llega el enlace. Entonces no lo puedo jugar porque no tengo cómo descargarlo. El juego de Tume, la versión viene solamente con el jefe final. Me lo mandó Carlos desde España. Y él puso que siguiera haciendo videos. Entonces, bueno, creo que tengo que avisarle con este video. Espero que lo vea. Que su juego no lo puedo jugar porque al momento de abrirlo no hay como algo para perder, no hay una jugabilidad. Literalmente, o sea, sí te me puedo mover, saltar y por ahí, pero nada más puedo ver las cosas. Yo sé que es una beta, es una super alfa, pero no puedo golpear ni al jefe final, bueno, al jefe, y tampoco puedo hacer nada. Entonces no puedo jugarlo en un video. Y también acá el juego, no, bueno, este otro juego se duplicó. Es desde España, Logo Sound, pero ese sí lo voy a traer. Ese es el quinto juego, ¿ok? Este es el primero y restan 6. Que el quinto sería Logo Sound y el último es Mini Aventuras de Saúl Reyes desde El Salvador. Un saludo para El Salvador, que ahorita está... Bueno, desde afuera se ve muy bien el país. Otra cosa por decir es que los siguientes juegos que me manden van a ser sorteados para ver cuándo los juego. Actualmente lo que hago es que en base a cuando me lo mandan los voy jugando. A veces me atraso un poquito, pero como quiera los juego. Ahora ya no va a ser así. Ahora va a ser que los voy a sortear. Voy a tener todos los juegos y de todos los juegos voy a sacar uno al azar con una página que me saca uno al azar. Puede que juegue tu juego súper luego que me lo mandas o mucho después. Y también va a haber otras dinámicas para jugarlo instantáneamente, ¿ok? Como quiera, dejando esto de lado, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el... vamos a comenzar con el gameplay. Y bueno, tengo el día de hoy Extreme Lines. Es un videojuego mandado desde España también. Que el siguiente video también es desde España. Por la misma empresa llamada Raskenbo. Supongo que así es la pronunciación. O Raskenbo. En español sería. Bueno, este es un simulador de freeride. Sí, o sea, como de camino libre o de caída libre. Traducciones hay varias. Es un juego de deportes y bueno, incluye arte propio, no incluye historia, por lo cual es un juego casual, por así decirlo. Está desarrollado en Game Maker 2 y menciona por acá, bueno, y por acá me da otros datos el autor, el desarrollador de este videojuego. Que bueno, esos datos yo creo que sería mejor no darlos acá en el video. Pero sí los leí, ¿ok? Sí lo leí, sí me enteré de eso. Qué bueno que hayan desarrollado este videojuego. Dice que les gusta la nieve ahí a su equipo de desarrollo. Entonces todo está bien por acá. Bueno, ¿y qué tenemos en Extreme Lines? Principalmente tenemos el menú inicial, el botón jugar y salir. No tenemos otras cosas. Por ahí tenemos el botón borrar partida. Lo que puedo ver es que el menú inicial realmente estaría bien, pienso, que se le cambien los efectos de los textos. Yo creo que lo mejor sería utilizar texto sin biselado, que aquí podemos ver que 3 textos tienen biselado, excepto el de borrar partida. Las 3 imágenes, creo que son 3 o son 2. Son 3 imágenes que intercambian, ¿no? Bueno, son varias. También se podría cambiar como por una cinemática de fondo que el personaje va cayendo y que los textos sean sin biselado para que tenga un mayor contraste con el fondo, porque el texto negro sí que se nota, pero ahí tiene una sombra muy potente que bueno, se puede cambiar, ¿verdad? Se puede optimizar, no quiere decir que esté mal. Le vamos a dar en la sección de jugar. Yo estoy intentando darle acá en jugar. Perfecto, dice rellena la ficha de inscripción. La ficha de inscripción sería tu nombre. Pon aquí tu nombre, ok. Esto sí, esta parte de acá sí está mucho mejor. Tiene como una armonía, ok. Tanto, vaya, los botones, la sección para ingresar el nombre, los botones de OK y salir. Bueno, el de OK, el de salir está muy pequeño, pero dale, no pasa nada. Apellido, bueno, obviamente mi apellido es el que ustedes conocen, no hay otro.
Sexo, obviamente. Nada, es cierto. Y nacionalidad, ok. Vale, ¿sí están todas las nacionalidades? ¿O la mayoría? Bueno, creo que la mayoría, ¿no? No creo que estén todas. Si hay varias, por favor dime que sí está la mía, crack. ¡No está la mía! ¿Qué pasó ahí, joven? ¿Qué es esto? Bueno, voy a decir que soy español. O canadiense. Quisiera ser canadiense, pero vamos a decir que soy español, Simón, porque hablo Spanish. Bien, ahora selecciona con qué disciplina quieres empezar. Ok, no sé de qué van, simplemente que sé que una es como una snowboard y la otra son los esquís, supongo. Modo carrera, selecciona un instructor para empezar con tu carrera como freerider. Alphonse García, David Vicente o Aitor Arranbalsa. Ok, suenan a nombres españoles, yo diría. O modo arcade, disfruta unas bajadas como si fueras uno de nosotros. No lo sé, viejo. Alphonse García me recuerda a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Romuald Alphonse. Digo, nada que ver, pero suena parecido. Hola, soy Alphonse, bienvenido a Extreme Lines. Antes de empezar a disfrutar del Freeride, voy a enseñarte un par de cosas. Este es el menú principal del juego. Desde aquí podrás seguir tu evolución como rider, comprar y reparar material, visitar los trofeos que vayas consiguiendo y, como no, el acceso a la montaña. Pero empecemos por el principio. Vale, se me hace que el texto de esta sección está muy pequeño. Si se aumentase, sería mucho mejor. Si pulsas encima del armario, accederás a la tienda, donde podrás comprar ropa y material con las monedas que vayas ganando. Perfecto. Me agrada. Ok. Tenemos muchas cosas por personalizar. O sea, realmente esto ya cuenta como personalización, porque es algo que se puede elegir a gusto propio. Selecciona la ropa con las flechas y pulsa el botón comprar para equiparte. Si no tienes suficientes monedas, equípate con lo que puedas para poder volver al menú principal pulsando el botón de refugio. Ok, me voy al botón porque pues no tengo el dinero. Ahora, si pulsas en la mesita, podrás gestionar los puntos de experiencia que puedes ir adquiriendo durante el juego. Asegúrate de desbloquear el máximo de puntos de experiencia si quieres llegar lejos. Pulsa el botón de refugio para volver. Ok, ya entiendo. Esta es como la sección de habilidades, porque ahí dice habilidades. No, o sea, vaya, aparte de que hay habilidades, le puedes mejorar algunas cosas. Las habilidades, ya sé. Pulsa el botón. No, pulsa en el medallero. Oh, para ver los trofeos y medallas que consigas en los eventos especiales de cada montaña. Medallero. Yo le diría estante, pero bueno, diferencias de español. Pulsa en el botón del refugio para volver. Pero que todos estos son mis... Ah, pues no tengo nada, ¿no? No tengo nada. Y ahora sí, toca la ventana para acceder al menú de montañas. Recuerda que para guardar tus progresos deberás pasar siempre por el refugio y para salir pulsa en la cama. Ok, para guardar tus progresos deberás pasar siempre por el refugio y para salir pulsa en la cama. Ok. Vale, es algo confuso a veces que no tenga como la instrucción, porque o sea, si tú pulsas en la ventana o si pulsas en la cama y si se te llega a olvidar, va a ser complicado de que lo recuerdes. Eso pienso. A lo mejor estaría bien por ahí poner un pequeñito texto, salir o ¿cómo se dice? Practicar o, ¿sabes? O sea, como de que hacer el ejercicio de deporte. ¿Cómo se dice cuando un deportista va a hacer deporte? Practicar o jugar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, haces que sea más fácil e intuitivo el videojuego. Bien, como puedes ver, hay varios iconos en la montaña. El refugio para volver al menú principal, ya lo conoces, ok. El helicóptero para cambiar el modo de juego o volar a otras montañas. El evento exploración. Este evento lo verás en todas las montañas, ya que se trata de orientarte para encontrar los objetivos. Tiene misiones secundarias, perfecto. Y el evento especial, que también estará en todas las montañas. Evento especial también es misión secundaria, aunque será distinto en cada una. En este caso se trata del evento de Slalom. ¿Sí, no? Slalom, creo que sí. Bien, ahora pulsa el helicóptero para ver el modo libre, perfecto. Desde aquí podrás volar a otras montañas. Completa el evento exploración de esta montaña para desbloquear la siguiente. Vale, solo nos queda por ver los puntos de salida. En otras montañas tendrás más opciones para escoger. Toca el punto de salida y nos vemos en la montaña.
Nos queda por ver los puntos de salida. En otras montañas tendrás que... Vale, ahí me medio confundí, pero ya le di clic para que ya me lleve acá. Desliza el dedo por encima de la parte delantera de tu tabla en forma de U en la esquina inferior izquierda en la pantalla para moverte. Oriéntate para llegar abajo evitando obstáculos como vallas, telesillas, coches, etc. Ok. Vale. Y empezamos con Extreme Limes. Ah, amigo, este es prácticamente el... ¿Cómo se dice? El joystick, ¿no? Pero es como si fueras pisando la tabla. Oye, eso está genial. Ok, ojo ahí, se trabó un poquito. Espero que se grabe correctamente este gameplay, porque ya saben que cuando un videojuego ocupa demasiados recursos, mi celular no es tan potente como para grabar y jugar a la vez. O juego o grabo. Ojo, bueno, no sabía que podía impactar con eso. Asistencia médica requerida. Lesión, fractura de tibia y peroné. Grado muy grave, necesita ser rescatado en helicóptero. Recuperación 6 a 7 meses. ¿What? Puntos XP. Bueno, como ya tuviste tu primer contacto con la nieve, te has ganado un punto XP. Toca el botón que está a mi izquierda para ir al menú de habilidades. Ok. Vale. Aquí podrás decidir qué aspecto quieres mejorar de tu rider. De tu rider. Entra en conocimiento. Para ver qué te afecta el primer punto y sube de nivel. Ah, bueno. Ya, o sea, es que lo seleccionas y ya puedes mejorar. El conocimiento, indicador de adrenalina en la esquina superior izquierda de la pantalla. Procura no sobrepasarlo. El marcador aumentará o disminuirá según el riesgo del momento, como pasar rápido cerca de árboles, saltar rocas o entrar en canales estrechos, entre otras cosas. Vale, realmente... No tienes puntos de experiencia para seguir mejorando tu rider. Ah, ok, entonces sí le mejoré, ¿no? Bien, ya tienes los conocimientos básicos para empezar a descubrir el camino para llegar a lo más alto. Gana puntos XP en los eventos de cada montaña y piensa bien cómo los repartes, pues el equilibrio es la clave del éxito. Mírame, soy el éxito. Ok. Tenemos modo arcade, extreme lines, clasificación online. Esto me lleva a una página web. Espero que no. ¿Me puedo loguear? ¿Cómo me logueo, crack? Oh, eso todavía no está disponible, supongo. No, sí está disponible. ¿Me puedo loguear con...? Oye, yo quiero hacer esto en mis juegos. Todavía no sé hacerlo, pero pronto lo voy a hacer. Ya tengo un juego que pueden comprar a partir de 6 pesos mexicanos, que sería como, no sé, un cuarto de dólar americano y un cuarto de euro, ¿sabes? No tengo batería, lo siento. Son cosas que pasan, son cosas de gamers, se nos acaba la batería. Ok, nos vamos a loguear. Perfecto, somos nivel número 29 y podemos avanzar a esta misión, por ejemplo. Ok, slalom, tenemos esta misión y baja entre los banderines lo más rápido que puedas. Consigue medallas y puntos de experiencia superando niveles. Vale. Ah, ya, tenemos que darle clic en... ¿no? Ok, ahora supongo que nos empieza a contabilizar algo, ¿no? Oye, está padre que entre más girado esté el personaje, más lento va. Eres buen programador, ¿eh? No recuerdo tu nombre, no lo leí, perdón, pero eres buen programador. Me agrada cómo está programado el juego. Tú estás viendo este video desde tu dispositivo móvil y espero que estés feliz con los siguientes videos que voy a subir, que los siguientes videos, aparte de ser las reseñas de otros juegos indie, va a ser un poquito más de información sobre juegos indie, más teoría que práctica, vaya, bueno, más... Sí, más conocimiento que... No respecto a programación, sino más cosas teóricas que he ido aprendiendo. Realmente, pues según yo no hay conflicto porque es algo por lo que pagué, es un producto por lo que pagué y siempre y cuando quites insignias, lo puedes hacer tuyo, ¿no? Yo creo. Digo, ahí recomienden, díganme en el chat, díganme en algún comentario, ¿creen que esté bien que les enseñe lo que sé? Vaya, como tal me lo enseñaron a mí o qué, o no, o mejor no. Digo, la vida es un riesgo.
Estoy en México, es un país súper libre. Reintentar nivel o volver a la montaña. Voy a volver a la montaña porque, bueno, yo creo que ya lo pasé, ¿no? ¡Ah, amigo! Que necesito pasarlo en 50 segundos. ¿What? ¿Qué vas tú, crack? Ok. Vale, por estar ahí haciéndole al youtuber. Venga, bro. ¿De qué hablas? No. No. No, crack, ya no pude, descalificado, obviamente. Digo, no lo sé, a lo mejor estoy mal, pero se me hace complicadete. Esto es lo padre de... Esto es lo más padre de este videojuego, ¿no? Que tienes que hacer todo como con timing. Hijo de... No. Vamos, vamos. No te detengas, crack. Ya no me agrada tanto que sea lente, pero está muy padre que esté programado, pensado. O sea, que no simplemente esté hecho así al azar, ¿sabes? Carnal, se está trabando. ¿Por qué se traba? Por favor, no me hagas grabar otra vez el video. Venga, 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 venga. Ok, pasamos con 2 estrellitas. Está bien, no me voy a sentir mal. Y aquí tenemos más niveles, ¿no? Cada vez van siendo más niveles. Pero este nivel, ¿qué onda? Muy bien, acá los tiempos son iguales, ¿no? Sí, el nivel 1 también son los mismos tiempos. Un poco extraño, pero bueno, supongo que está de distinto acomodo las cosas. Ahí me mete un anuncio, perfecto. Realmente me gusta el juego, es bueno, ¿eh? Y el anuncio pues realmente no afecta en nada, por así decirlo. Podemos pasar a otros montes o montañas, pero yo creo que nos regresamos a la casita. ¿Para qué? Para que se guarden nuestros datos en caso de que pues yo siga jugando este videojuego. Pues quiero tenerlo ahí todo guardadito. Tengo entendido que mi partida ya se guardó. Aquí como que se traba un poco al momento de ingresar. Quizás se pueda arreglar eso. Pero como quiera, el juego me agrada mucho. No sé por qué últimamente hago videos tan largos, pero bueno, son cosas que pasan. Gracias por pasarte por acá como quiera. El juego Extreme Lines es divertido, me agrada. Y bueno, vamos a empezar a calificarlo. Vamos a empezar diciendo que contiene arte propio. Entonces vamos a ir marcando los puntos. Esto es un checklist rapidito, ¿ok? La cámara es buena. El mando no lo probé. No contiene historia. Tiene una buena jugabilidad. Es agradable. Realmente sí es agradable. Pruébenlo. Si no me creen, realmente es agradable. Tiene mecánicas secundarias. Errores tipo A. Bueno, se traba de repente por ahí. Y bueno, realmente yo creo que no está cool jugar un juego que se trabe algunas veces. Y puede ser que sea por exceso de memoria, ¿no? Que consuma mucha memoria. ¿Esto cómo se soluciona? Realizando una mejor programación o recomodando, ya sabes, las animaciones, el código, porque obviamente un juego no nada más es programar, es muchas otras cosas. Y a veces resulta difícil, por lo menos a mí, que también programo y hago ahí algunas cosas, a veces también me resulta difícil, y yo creo que a muchos, no, pero no quiere decir que sea imposible, ¿ok? Voy a marcar como error tipo A el hecho de que se trabe de repente. Tiene una buena personalización, cuenta con hasta 3 protagonistas, que se supone que son, bueno, se supone que soy yo el protagonista, pero podemos elegir hasta 3, ¿no? Entonces eso está muy padre. Y la interfaz de usuario yo creo que podría mejorar realmente. Aún así, este videojuego se llama 5 estrellas. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Y por qué? Porque soy buena onda. ¿Y por qué? Porque es la verdad. O sea, un juego no siempre se mide por la belleza del juego, sino por el esfuerzo, ¿ok? Y tú que estás viendo este video, recuerda que te puedes seguir esforzando en aquellos proyectos que tengas. Sí se puede, carnal, sí se puede. Simplemente hay que trabajar diario, porque la práctica constante es aquello de lo que nos hace distinto a los demás, lo que hace que logremos nuestros objetivos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Espero que te haya gustado este video del día de hoy. Y bueno, a los siguientes videos del estilo, del tipo de que te hablé, yo enseñándote cosas sobre videojuegos. Vamos a ver cuándo llegan. Espero que lo más pronto posible. Y bueno, como quiera les estaré diciendo a lo largo de los videos de qué van, ¿ok? Adiós.